Hola a todos. Fabiola me ha dejado encomendada la difícil misión de, pues de hacer yo hoy el directo. Ella no ha podido. La semana pasada se complicó también poder hacer ella el directo, así que esta semana, pues con muchísima ilusión seré yo quien os presente a Luis Pablo García Coronado. Ahora en unos minutos estará con nosotros. Y deciros... introducirme un poquito para quienes no me conozcáis. Soy directora general de la Fundación Bertín Osborne. Soy madre de un hijo de tres niños, pero el mediano, Felipe, nació con 6 diferentes lesiones cerebrales y eso hizo que Fabiola y yo nos encontráramos en el camino. La Fundación Bertín Osborne ahora mi hijo tiene 10 años, hace 9 años y medio, me ayudó a estar donde estoy hoy en un camino mucho menos perdida, ¿no? Hace años pues estaba muy perdida, como estamos todas las familias cuando recibimos una noticia de este tipo. Yo la recibí en la semana 20 de embarazo y desde entonces imaginaros lo que se presentaba ante nosotros, ¿no? La mayor de las incertidumbres. Hola, que veo que ya estáis conectándoos. Estoy haciendo una pequeñita introducción de mí porque muchos de vosotros, todos, quien no conoce a Fabiola, ¿no? No solo a Fabiola, sino su vida como madre de Quique y de Carlos. Desde que nació Quique ha sido un ejemplo para muchas madres, para muchas familias y yo puedo decir que como madre también le estaré eternamente agradecida porque yo creo que la misión que tenemos las familias es ayudarnos unos a otros, ¿no? Siempre decimos que es como un intercambio de cromos. Si a mí me sirve algo, me encanta, necesito compartirlo con las demás familias, con las demás madres, padres que se encuentran en la misma situación que yo. No importa la discapacidad, es lo que siempre decimos en la Fundación, que no importa la discapacidad, no importa la edad de nuestros hijos, porque al final las necesidades son siempre las mismas. Y por eso, desde que me he incorporado a la Fundación, hace ya un año justo, pues pusimos en común todo lo que podíamos aportar. Tanto Fabiola y el equipo, Raquel, Cristina, Juan, Ana, María, el patronato y yo, recién incorporada. Y es que en realidad ha sido un encaje maravilloso, un puzzle muy bonito, ¿no? En donde las piezas van encajando, puesto que todos teníamos claro la necesidad principal de las familias y es esa necesidad de estar informadas. Porque si las familias no estamos informadas, vivimos en una incertidumbre constante. Nos sentimos culpables por no llegar a todo, no sabemos dónde buscar, a la vez tenemos más hijos, tenemos pareja, tenemos trabajo, muchas lo tenemos que dejar, porque ese fue mi caso, ¿no? Dejar de trabajar para poder dedicarme a mi hija entonces, a Candela, pero sobre todo también a mi hijo Felipe, que era pues quien más me necesitaba. Él nació con epilepsia, muchísima, constante, nació con muchísima hipotonía, que contaros que no hayáis vivido ya vosotras. Así que en aquel momento yo dejé de trabajar, pero eso no quita para que sean muchísimas las dificultades y las incertidumbres que se generan. Y pues el hecho de que alguien venga y te diga, mira, empieza por aquí, empieza por allá, porque son 1000 frentes que se abren más allá de los que tenemos en nuestro día a día normal. Se abren muchos frentes, necesitamos hacer 1000 papeleos, saber si hay algo que nos ayude de subvención, no subvención, tarjeta de aparcamiento de coche para no ir con el niño cargando kilómetros porque no hay donde aparcar, porque nos ponen multa. Son millones de cosas que hacen que tengamos que buscar y que no sepamos por dónde empezar. Al menos ese fue mi caso. Y en aquel momento, cuando Fabiola y la Fundación me encaminaron un poquito, pues lo agradecí eternamente y como equipo hemos tenido claro que queremos informar y formar a las familias para reducir un poquito, si cabe, ese nivel de estrés. Y hoy tenemos a Luis Pablo García Coronado, que nos acompaña y él es uno de los colaboradores de la Fundación en esta nueva etapa, en Más Family. Él ha grabado un taller muy bonito sobre meditación y hoy queríamos que estuviera aquí pues para contaros un poquito más su labor a diario y por qué nos está ayudando, ¿no? a las familias de la Fundación. Le vamos a invitar. Hola, ¿qué tal? Hola Luis Pablo, qué bien tenerte. Muchas gracias. Enhorabuena por todo lo que haces, por todo lo que hacéis. Que bueno, va a ser una reunión a 3 porque tengo a mi hijo el pequeño por aquí jugando. Entonces,
Ya sabéis cómo son estas cosas, los directos y todo. Pero bueno, lo gestionaremos bien. No, es perfecto porque además es la realidad, o sea que es más real todavía. Al final eso, las familias tenemos que lidiar con 20 cosas y es un poco lo que estaba diciendo ahora, que cuando tenemos un hijo con discapacidad, a las 20.000 cosas que ya, bueno, de por sí tenemos una familia, pues se unen las dificultades de no saber por dónde empezar, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Presento a Luis Pablo muy brevemente. Hace unos minutos le he preguntado, ¿cómo quieres que te presente? Y lo primero que me ha dicho ha sido como meditador. Pues bueno, es meditador efectivamente y ahora nos contará más, pero también Luis Pablo es jefe de supervisor, ¿no? De fisioterapia de La Paz, es entrenador, es Bueno, deportista. entrenador no, yo ayudo a gente, pero entrenador no soy. O sea, yo soy fisioterapeuta y hago muchas cosas, organizo eventos deportivos y estoy muy relacionado con el mundo del deporte, pero como te decía antes, o sea, si me tengo que definir de alguna forma, ya desde hace unos años me gusta definirme como meditador, porque es que sí es verdad que he creado con eso de la meditación el centro de mi vida y a partir de ahí he ido desarrollando. De hecho, soy fisioterapeuta, pero aplico mucho la meditación en mis tratamientos. Ya la gente a la que trato sabe un poco cómo enfoco los tratamientos, entonces de una forma activa por parte del paciente o muchas veces de forma pasiva, ¿sabes? El paciente realmente no sabe lo que se está haciendo con él, o sea, cómo se aplica la meditación en él. Pero bueno, tú que has trabajado mucho con energías, podemos decir que es algo parecido, o sea, trabajar la meditación con alguien es algo parecido a trabajar la energía, no como el Reiki, pero sí utilizar palabras y conceptos que son claves en nuestra vida y que tenemos un poco aparcadas, ¿sabes? Que son amor, perdón, compasión, todo eso trabajarlo mientras estás haciendo un tratamiento. Luego en el deporte he hecho lo mismo, o sea, el deporte llegó un momento en el que yo estaba meditando y dije, oye, esto tengo que trasladarlo al mundo deportivo. Y así, o sea, hago muchas cosas de deporte en el que la parte mental para mí es una parte fundamental y que estoy convencido que no podría haberlas desarrollado y haberlas hecho sin esa aplicación mental. Bueno, yo tengo una historia reflejada, además documentada, que hice un Ultraman, que nadé 10 kilómetros sin haber entrenado el agua, solo trabajándolo con meditación, o sea, con visualización y con aprendizaje por imitación. Sin haber cogido una pesa, sin haber tocado el agua en 13 meses, me metí a nadar 10 kilómetros. Entonces, eso, para mí la meditación es una parte fundamental de mi vida. Por eso cuando te he preguntado me has dicho lo primero de todo meditador y me ha gustado mucho. También es bueno decir que eres fisioterapeuta porque al final, bueno, las personas que entramos en este mundo, de, como tú has dicho, de la energía, que en realidad es una realidad, pero hasta que no lo sentimos en nosotros mismos suena a ciencia ficción, ¿no? Pero me gusta mucho que seas hombre, lo primero tengo que decir, que seas padre y que seas fisio, porque le da muchísima más credibilidad para las personas que todavía no han tocado de cerca este mundo de la meditación o de la energía, le da mucha credibilidad, lo tengo que decir. Primero porque estamos acostumbrados a lo mejor a otro perfil, ¿no? Un fisioterapeuta es, bueno, no es que lo sea, la mayoría probablemente sean como tú, no lo sé, pero o no, pero sí es verdad que algo tan tangible como el cuerpo, ¿no? Como tan material como el cuerpo, es aquello que podemos tocar y que nos hace saber que eso existe. Te escucho, que tengo los... Sí, es mi día a día. Hoy justo no. Entonces te quería decir que al final algo tan tangible como el cuerpo hace más fácil que podamos creer, ¿no? Pero la meditación en realidad nos lleva a estados internos que salvo el que lo está experimentando es muy difícil de trasladar a los demás. Entonces, el hecho de que tú seas fisioterapeuta, pues lo hace más creíble, aunque parezca una tontería. El hecho de que seas padre, pues también, porque hace muy creíble también que puedas encontrar ese momento de meditar a lo largo del día sin escudarte en que tienes mil cosas, ruido, niños. Es posible encontrar esos 5 minutos sin excusa, ¿no? Y luego también el hecho de que seas hombre, porque parece que el mundo de la energía, no sé por qué, siempre sale más la mujer. La primera que despierta más o menos lo que me he ido encontrando yo en la familia parece que es la mujer. O el padre es que está más callado, ¿no? El hombre más callado. Y me gusta mucho tenerte como, bueno, pues ahí y también como lo colaborador de la fundación, porque se habla mucho de la madre en la familia, pero no se habla tanto del padre. Parece que es la madre la que lleva el peso de la familia, que es la madre la que lleva el peso de la familia de una persona con discapacidad, pero el padre está ahí, el padre es un pilar clave en esa familia,
bueno, el padre muchas veces es el que tiene que seguir trabajando para que la madre deje de trabajar y pueda dedicarse al niño, y el padre tiene un peso enorme y está ahí, ¿no? Entonces, bueno, que estés tú ahí es un auténtico lujo. Te iba a preguntar cómo pasas, y luego ya te dejo que nos hables tú, cómo pasas de ese mundo tan tangible que decimos del cuerpo a de repente entrar en ti y descubrir todo un mundo y después sentir tal subidón que necesites compartirlo con tus pacientes, con tus amigos y con el mundo, porque tú siempre estás compartiendo con el mundo esta experiencia tan increíble que ha sido para ti la meditación. ¿Cómo pasas? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, esto es una cosa de percepciones que te van pasando en la vida. Lo contaba precisamente ayer con una paciente a la que estoy ayudando, que me decía el marido que, bueno, que cómo me había metido yo en esto, que ahora estoy muy metido. Y sí es verdad que yo desde jovencito, pues al ser fisioterapeuta sientes cosas, ¿sabes? Sientes cosas y percibes cosas de la gente, pero tú consideras que es normal y que le pasa a todo el mundo. Entonces, según va evolucionando, pues cada vez iba percibiendo más cosas y yo preguntaba y la gente no me miraba con cara rara, ¿sabes? Que sentía cosas, ¿sabes? Percibía cosas, pues vamos a decirlo, a nivel de energía o a nivel de cosas que tampoco tienen mucha explicación, ¿sabes? De como un conocimiento que hay por ahí y que a mí me gustaba aplicarlo con los pacientes, pero claro, estamos hablando de la época en la que yo tenía 20 años, 20 y muchos, 30 años, entonces mi vida estaba enfocada en otra cosa, pues oye, juventud, salir, pasarlo bien, distracción, o sea, muy una vida muy terrenal y muy material, ¿sabes? Entonces, pues no le daba mucha importancia, hasta que tuve la suerte hace cosa de 13 años que me llevaron bueno, me hablaron de meditación, yo en ese momento me parecía, igual que a mucha gente, a un concepto esotérico, ¿sabes? Y sectario, meditar, yo para qué voy a ir a meditar, si yo, ¿sabes? Estoy feliz, yo no necesito, pero bueno, era para acompañar a una persona y cuando entré allí era con Ramiro Calle, la primera sesión, por supuesto, me dolió todo el cuerpo porque estábamos en postura de meditación pegados a la pared, un momentito, Coldo. Me dolía todo el cuerpo, pero todo lo que dijo Ramiro Calle en aquel momento fue como una apertura de canal, o sea, me resonó tan bien todo lo que dijo, que dije, joder, si es que yo tengo que hacer esto, o sea, yo he venido para esto, y además empezó a dar sentido a muchas de las cosas que yo estaba pensando, fue como empezar a aterrizarlo. Entonces, esto fue hace unos 13 años, que claro, como a todo el mundo le pasa ahora, o sea, empecé ahí la meditación, pues oye, fui ese día, volví a la semana, volví a las 2 semanas, ya dejé de ir. Empecé a tener curiosidad por cosas de meditación, libros de meditación. En aquel momento no había muchas cosas. Intentaba meditar, pues a lo mejor durante una semana lo hacía 1 o 2 días, luego estaba meses sin hacerlo. Pues el proceso que tiene ahora la gente, ¿sabes? Pero la gente ahora, como estamos en esa época de la inmediatez, es, oye Luis, ¿qué libro me puedo leer para empezar a meditar? Oye, que quiero empezar a meditar ya mañana, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, Se pierde un poquito, es verdad, Luis Pablo, lo que estás diciendo ahora, perdona, se pierde un poquito la magia de la exploración, ¿verdad? Porque cuando empiezas, forma parte de esa magia, esa no impaciencia, bueno, esa impaciencia por querer aprender, pero esa paciencia de saber que tienes que encontrar tu propio camino. Y es verdad que ahora se ha perdido eso, y como tú bien dices, y la impaciencia, y vas preguntando, ¿qué tengo que leerme? ¿Qué tal? Y lo conviertes en algo automático, cuando en realidad esto es todo lo contrario, es vaciar, ¿no? sí, es un proceso que hay que vivirlo. Yo tengo ahora un grupo creado de WhatsApp de gente, porque me pregunta tanta gente por empezar a meditar y al final he hecho tantos intentos que ves que la gente se desespera un poquito porque lo quiere inmediatamente. Entonces he creado un grupo que tengo el enlace en mi perfil para el que quiera conectarse, engancharse gratuitamente, por supuesto, en el que doy pequeñas píldoras para que la gente empiece a tener relación. Y además yo les digo mucho, o sea, no os agobiéis si un día no lo hacéis, no os agobiéis si intentad meditar. Dime. Espera, Coldo. Si intentáis meditar y no lo conseguís, si un día ves que puedes y durante la meditación te sales porque te vienen pensamientos, o sea, la meditación no es lineal, pero es que no es lineal ni en el tiempo, en el día a día, ni en la semana, ni es lineal en el tiempo que estás en meditación, y hay días que, oye, que no se puede por el motivo que sea. Entonces, claro, la gente está acudiendo ahora a la meditación. Yo tuve la suerte de llegar a todo este mundo sin que me pasara nada traumático. ¿Sabes? Que eso los japoneses hablan el Kenzo y el Satori. El llegar al crecimiento espiritual por el sufrimiento, llegar al crecimiento espiritual de una forma natural. Pues yo he tenido la suerte, la gran suerte de llegar de una forma natural, ¿sabes? En la que no he tenido que pasar por un sufrimiento. Pero ahora yo veo que la gente quiere llegar a esto pues por situaciones de la vida, porque lo está pasando mal, porque está teniendo una situación complicada. Entonces, claro, tú cuando tienes un problema quieres la solución ya, quieres la solución inmediata. Entonces, hay que empezar a hacerlo y hay que empezar a trabajarlo, y aunque cueste, y aunque en el día a día no se noten resultados,
hay que trabajarlo y hay que explorarse porque el resultado que vas a tener con el tiempo, o sea, ya directamente esos minutos que te empiezas a regalar en el día a día, ya es una maravilla. O sea, ya eso es una maravilla, aunque no sientas nada. Disculpa ¿qué es meditar? Para empezar un poco desde la base, porque hay muchas personas que no saben lo que es meditar y no entienden por qué una fundación como la nuestra, Fundación Bertín Osborne, que ayuda a las familias de personas con discapacidad, puede estar hablando de meditación, por unir un poco y saber los beneficios de algo tan sencillo como meditar, que parece que es difícil y no, bueno, es muy difícil en realidad, porque es encontrar ese momento, pero una vez que lo practicas te lleva a lo más sencillo y a lo más bonito, que es hacer tú, ¿no? Para dar de ti lo mejor a las personas que te rodean. Y por ahí partimos desde la Fundación, el decir, familias, os estamos ofreciendo este regalo para que experimentéis y sepáis lo importante que es dedicar 5 minutos al día, donde sea, en un parque, tu casa, donde sea, a meditar. ¿Qué es meditar? Pues mira, has dado con la clave. O sea, esa pregunta es tan simple y tan compleja. Estamos en un mundo en el que hay muchísima incertidumbre, en el que hay muchísima inquietud, en el que todo el mundo se está preguntando qué pasa en este mundo, hacia dónde vamos, de dónde venimos, qué somos, qué... Pues sabes que todas esas preguntas tienen solo una respuesta, que es el amor. Y tú lo sabes bien, ¿sabes? Entonces, ¿qué es la meditación? Es el canal hacia el amor. Meditación es empezar a trabajarse uno mismo, dando sentido a tu vida, sabiendo que el fin de tu vida es eso, el amor. No el amor de querer a una persona, o sea, es un amor que va mucho más allá, es un amor incondicional, es un amor que engloba el perdón, la compasión, la gratitud, todas esas sensaciones, que es lo que te digo, vivimos en un mundo en el que estamos dedicados a otras cosas y parece que incluso hablar de eso, y lo que dices tú, que un hombre hable de eso, o sea, yo cuando digo es que hay que dar amor, hay que ser generosos con el amor, pues suena raro, pero es que es eso a lo que tenemos que ir, es eso hacia lo que tenemos que entender. Entonces, la meditación y el amor al final son conceptos universales y el universo lo que busca es una simetría. Si quieres ya me meto un poco en materia, en lo que tiene que ser el trabajo de la meditación. El trabajo de la meditación tiene dos partes. Uno es el tiempo de meditación y otro es llevar la meditación a tu vida diaria. O sea, una vida en concepto de meditación, una vida meditativa. Entonces, el tiempo de meditación es dedicar esos minutos inicialmente simplemente a estar sentado, a estar tranquilo, a intentar tener un conocimiento de tus pensamientos. O sea, que la gente no intente dejar la mente en blanco porque eso ya es un pensamiento. Pensar en no pensar es un pensamiento. Entonces, es simplemente unos minutos de una contemplación activa, de estar sentado, mirando por la ventana, tomando un café, pero que sea un tiempo que tú te regalas a ti para empezar a trabajar ese tiempo, ¿vale? Y en ese tiempo que poco a poco vas a ir desarrollando, vas a ir conociendo tus pensamientos, cuáles son los pensamientos en los que estás muy focalizado, focalizada, a los que dedicas mucha atención, qué es lo que te inquieta, qué es lo que te preocupa, y eso poco a poco hay que ir quitando emoción a esos pensamientos. O sea, una cosa es el dolor que nos puede provocar las situaciones de la vida y otra cosa es el sufrimiento gratuito que le añadimos nosotros, ¿vale? Entonces, es ir trabajando todos esos pensamientos, sentarte y de repente te viene, tengo que comprar tomates, bueno, con el tiempo te das cuenta de, bueno, tengo que comprar tomates, este pensamiento que tengo no me está aportando nada, ya compraré tomates en otro momento, o tengo que pagar una factura o tengo tantos problemas. Realmente cuando empiezas a conectar, empiezas a quitar un poco de carga, un poco de peso a todo eso que has considerado durante mucho tiempo un problema y ves que es una circunstancia en la vida. Es una circunstancia que hay que trabajar con aceptación, ¿sabes? La aceptación es confiar en ti y confiar en la vida y que todo lo que está pasando tiene un sentido y esto no tiene nada que ver con la resignación, todo lo contrario, es una aceptación mucho más natural, eso es, y con un enfoque de amor. Y luego todo eso hay que llevarlo. La resignación, discúlpame Luis Pablo, lo que acabas de decir, es un matiz muy importante porque yo ahora estoy trabajando mucho los matices. Y es verdad que la resignación es algo muy importante porque pensamos, las familias, que el hecho de, bueno, confundimos la aceptación con resignación y eso es un matiz muy, muy pequeño y a la vez muy grande. La resignación es cuando queda la emoción en ti, o al menos eso ha sido para mí. La resignación queda la emoción del daño dentro y eso después sale por algún lado. La aceptación es cuando de verdad comprendes que todo tiene un sentido, o sea, que el mundo, el universo, bueno, pues es como es perfecto, está creado así de esta manera para que todos aprendamos, ¿no? Y bueno, pues tenemos muchas formas de aprender. Como bien dices tú, una forma es el sufrimiento, lo más natural del mundo es exactamente eso, ¿no? Meditar de repente para encontrar la forma de aceptar y de comprender una realidad. Y bueno, un hijo con discapacidad, con lesión cerebral, con autismo, con síndrome de Down,
cuando convives te das cuenta de que no es fácil aceptar esa situación, porque querrías que, pues que tu hijo estuviera perfecto, lo que entendemos por perfecto, pero cuando aceptas te das cuenta de que es otra forma del universo, ¿no? De la vida, de hacerte llegar a ese amor incondicional. Y ese sufrimiento, cuando no te resignas, sino que lo aceptas y no está el sufrimiento, no está la emoción, comprendes que la perfección está en ese niño, que al principio pensábamos que la situación era imperfecta y resulta que no, que es perfecto así, ¿no? Y que a lo mejor un hijo sano, entre comillas, sin discapacidad, sin necesidades especiales, pues es igual o más complejo, ¿no?, de gestionar. Entonces, cuando aceptas y fluyes con la vida y sueltas las expectativas, ¿no?, es cuando de repente comprendes lo bonito y la belleza. Y ahí está ese matiz de la resignación, esa contenida. Sí, la resignación va unida además un poco al rencor, a la rabia, al enfrentamiento, ¿sabes?, a ese enfado, y sin embargo la aceptación va muy unido a lo que hemos dicho antes, al amor. O sea, si tú ves que todo, por muy duro, por muy complicado que se te pongan las situaciones en la vida, ves que tiene que haber un fondo de amor, pues es que cambia tu percepción de la vida, cambia la percepción de las cosas, y al final, lo que te digo, todo ese amor lo llevas a lo que es la vida meditativa, que es una vida con gratitud, con perdón y con compasión. O sea, al final, por muy complicadas que tengamos las circunstancias, tenemos que decir que vivimos en un resort de lujo nosotros. O sea, yo creo que no podemos quejarnos de la vida que tenemos y de agradecer cada día un día nuevo con un montón de oportunidades y con un montón de experiencias que vamos a vivir. Entonces, la gratitud, además, ya se está demostrando científicamente los efectos que tiene el agradecer las cosas que te pasan en el día a día, a nivel fisiológico, ¿eh? O sea, ya no es solo a nivel mental, a nivel fisiológico, que ya previene enfermedades. Entonces, fíjate, eso que hasta hace poco, no, yo estoy enfermo, voy al médico. No, oye, que es que hay una cosa, que es la gratitud, que te puede estar generando más que la visita al médico. Que esto no quiere decir que se cambie, o sea, que no quiere decir que dejes de ir al médico y que te dediques a la gratitud, no, pero oye, vamos a, por lo menos, a empezar a compaginar ciertas cosas. Y lo mismo pasa con la compasión y el perdón. Vivimos en una época en la que existe un enfrentamiento constante a todo, desde que salimos de casa, el que nos hace la pirula en el coche, el compañero de trabajo, la pareja, no sé cuánto, porque hacemos nuestros los problemas de los demás. Entonces, no trabajamos la compasión, que es entender que la otra persona se está comportando así porque tiene un pasado, porque tiene unas circunstancias, porque tiene una situación, y nosotros, en vez de trabajar el perdón, que no es decirle perdón a esa persona, sino trabajar un perdón universal, ¿sabes?, un perdón por esta situación, lo que hacemos es arrastrar los problemas de esa persona y nos lo añadimos a nosotros. Entonces, son etiquetas, además, y partes que nos vamos poniendo en el cuerpo que también nos lleva a procesos patológicos. O sea, si tú te cruzas con una persona que está llena de ira y tú no entiendes esa situación, lo que haces es llevarte la ira a tu cuerpo. Entonces, tú fíjate, si es que desde que nos levantamos, que ponemos las noticias, que nos cruzamos con gente, con miradas, con historias, si no cambias tu perspectiva de todo eso, al final que las cosas estén como estén, que la gente esté enfermando y que la gente esté en la situación en la que está. Entonces, Bueno, eso... te iba a decir, Luis Pablo, eso que acabas de decir, que es muy importante porque yo me he dado cuenta ya hace tiempo, y lo hablaba además con un amigo hace unos meses, con Álvaro Galán, que también es un personaje, reaccionamos. Nos hemos acostumbrado a reaccionar. Por eso la meditación se convierte en algo tan importante, porque te ayuda a parar, a desprenderte de lo que no es tuyo y hacerte consciente de que las personas que están alrededor tuyo, igual que tú, pues tienen circunstancias que no conocemos, pero que hace que a lo mejor ese día estén más enfadados, más tristes. Entonces, si nos acostumbramos o aprendemos a no reaccionar de manera tan automática, que es algo automático porque no lo controlamos, al final el miedo de la otra persona, que no deja de ser miedo, conecta con nuestro miedo y entonces, bueno, pues reaccionamos y explotamos en ese momento y luego nos arrepentimos de por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, meditar hace que te despiertas, como has dicho, de lo que está viviendo la otra persona y vivas un poquito más en la compasión y en la comprensión de ir hacia adentro, gestionar tu propia reacción y no la del otro, no quieres que el otro cambie, y no vivir, se trata de vivir, no ir reaccionando ante las circunstancias. Claro, eso, mira, el Dalai Lama lo dice, le preguntaban que si él no se enfada nunca. El Dalai Lama, este Dalai que hay ahora, es el Lama de la compasión. Entonces,
decía que claro, que sí, que se enfada, lo que pasa es que se enfada y lo para, no lo arrastra. Nosotros lo que pasa es que nos enfadamos y luego estamos por ahí, fíjate, y esto es lo que me ha dicho, no sé cuánto, y tú le estás dando vueltas a una cosa cuando el otro posiblemente ya se ha olvidado, ¿vale? Entonces, mira, ahora que hablo del Dalai Lama, también se relaciona mucho la meditación con el budismo. Yo ahí tengo enfrentamientos, entre comillas, con gente, porque hay mucha gente de fe cristiana que ve la meditación como algo un poco agresivo, ¿sabes? Si no, mi base es la fe cristiana. Entonces, al final, yo intento introducirlo. Ahora hemos tenido la suerte que yo le llevo leyendo mucho tiempo a Pablo II. Pablo II es un cura que está trabajando mucho la meditación. Pero al final es una mezcla de todo. Mira, la fe cristiana, el amor y Dios lo tiene en el centro. El budismo lo que busca es una vida con emociones neutrales, ¿sabes? En la que no se quite el sufrimiento. Luego está la cábala también, en la creación del mundo a nivel tridimensional. Son los primeros que hablaron de física cuántica hace casi 2000 años. Luego los toltecas también hablan de principios, de la palabra, de no pensar en el futuro, de aceptar las cosas, de dar el 100%. O sea que todos, al final, todas las culturas hablan a que tenemos que ir a este estado. Entonces, la meditación no es propiedad de ningún tipo de religión ni de ningún tipo de principio. O sea, la meditación es algo común al ser humano y lo que hay que hacer es que sea algo como lo que hacemos, como respirar y como vivir, que sea algo que llevamos metidos dentro de nosotros y no alejarte de ello porque digas, oye, no, esto es de esta creencia o esto es de esta creencia. Eso no beneficia, eso perjudica. Sí, también quería rescatar, gracias Luis Pablo, porque esto que acabas de decir es muy importante. Me he encontrado con personas en este camino también, desde un poquito mi despertar a este mundo, cuando nació mi hijo hace ahora 10 años, que me decían, no, es que meditar, o sea, como que era incompatible con la Iglesia Católica, ¿no? Con el cristianismo. Yo tengo que decir que para mí también la base es el cristianismo, sobre todo, el otro día te lo mandé en un mensaje y me contestaste que para ti también. Para mí Jesús, desde que nació mi hijo Felipe, y no me da ninguna vergüenza decirlo, yo no era una practicante así empedernida en absoluto, ni iba a misa, ni nada de nada, pero no tiene nada que ver con eso. Cuando nació mi hijo hace 10 años y comencé a formarme, ¿no?, en reflexología podal y en otras terapias, porque comprendí que yo también tenía la posibilidad de ayudar a mi hijo, y en realidad me estaba ayudando él a mí. De repente, como por arte de magia, me conecté con Jesús, con su energía, con esa parte humana de Jesús también y con esa parte divina de Jesús, y comprendí más que nunca que lo somos, que nosotros también tenemos esa parte humana, pero también esa parte divina, ¿no? Y la meditación nos lleva mucho a eso, ¿no?, a esa divinidad, a ese tocar lo sutil, a ese acariciar lo que no vemos, ese alma que está dentro de nosotros, bueno, dentro, fuera, en todas partes, y a no personalizar todo tanto, a separarnos un poquito del personaje, ¿no? Porque yo, desde muy pequeñita, sí tuve, aunque yo me desperté a todo esto a partir de un sufrimiento, que fue el nacimiento de mi hijo, sí fue de manera muy rápida, ¿no?, muy natural, porque desde pequeñita había sentido, sin saber que somos alma ni cuerpo, porque entonces no lo sabía, sí sabía o sentía que yo no era Rocío, o sea, que yo no era esto, solo esto al menos, Rocío soy, ¿no? Pero no solo esto, sino que había algo más que me hacía tener cierta perspectiva. Y la meditación, yo creo que eso es bonito también porque nos da perspectiva sobre el problema, ¿no? Nos hace salirnos un poquito de ese entramado de pensamientos, de sufrimientos, de quehaceres en el día a día, nos hace tomar perspectiva y eso nos ayuda a luego aplicar un poquito mejor el sentido común y actuar desde el corazón, no desde la reacción de otros, de lo que hacen otros. Y has hablado, y también te quería preguntar, sobre el amor incondicional, que me parece un término muy bonito porque no sabemos la diferencia entre querer y amar. Y el amar es el amarlo todo, ¿no? No es con la condición de, bueno, si tú mejoras, yo soy más feliz. Eso también es algo que me ha enseñado mi hijo, y es a separar la discapacidad de la persona. Nos acostumbramos a mirar a la discapacidad, a la dificultad que estamos viendo en ese momento, que nuestro hijo no habla, que nuestro hijo no puede andar como nos gustaría, que nuestro hijo parece no razonar como a nosotros nos gustaría, o no nos dice lo que entendemos que debería decir en ese momento, e incluso nos avergüenza, ¿no? Y damos explicaciones a la gente de por qué nuestro hijo se está comportando de esta manera en vez de como debería ser lo normal. Entonces, cuando aceptamos, y pasamos otra vez a la aceptación, ¿no?, y entendemos que el amor debe ser eso, amar con todo, ¿no? Nos separamos
bueno, pues de eso pequeñito que creemos ser, de ese personaje, de ese Luis Pablo, de esa Rocío, y tomando perspectiva, amamos todo y comprendemos que tiene un sentido de ser, ¿no? Que esa persona que está ahí es perfecta, e incluso si me leí un libro hace tiempo muy bonito de una niña con autismo y lo escribieron la madre y la hija y aprendieron a comunicarse a través de un sistema que no sé cuál es ahora mismo. Entonces la madre empezó a meditar porque la hija le llevó a eso, ¿no? Y cuando la madre comenzó a meditar, empezó como a elevar su perspectiva, a asociarse más y a relacionarse más con el alma en vez de con la madre que sufría, y ese alma se comunicaba con el alma de esa niña que tenía autismo, y el cuerpo de esa niña con autismo pues se comportaba como una niña con autismo. Pero cuando la madre empezó a comunicarse con el alma de esa niña, entonces surgían unas conversaciones brutales y la niña le decía a la madre, mamá, es que, bueno, no te fijes en cómo sufro o cómo parezco sufrir, no te fijes en si grito, no te fijes en mi comportamiento, ¿no? Fíjate en que como alma he venido aquí y bueno, era lo que tenía que pasar. Y casi estaba oído. Muy bien. Entonces, hablando de ese amor incondicional y de cómo la meditación puede ayudar a despegarte un poquito del sufrimiento diario, quería preguntarte, ¿no? Tu punto de vista. Mira, la palabra, nosotros usamos la palabra y la palabra tiene un peso muy importante en nuestra vida y en todo lo que hacemos, decimos y en las conexiones que tenemos. Entonces hay tres palabras que yo creo que confundimos o que no usamos bien, que es querer, amar y apego. Tú quieres algo, yo tengo aquí a mi hijo que ya está con quiero esto, tú quieres algo cuando no lo tienes. Entonces exige esa posesión, ¿no? Es como que el apego, lo quiero para mí. Entonces el amar no es querer, una cosa es querer algo que no tienes y otra cosa es amar. O sea, el amar es ese amor con generosidad y sobre todo con desapego, que muchas veces tenemos esa confusión de amar, estamos apegados y somos inseparables. No, ahora voy, ¿vale? Entonces, muchas veces la gente tiene muchos problemas, primero, que piensa en querer y no en amar, y cuando piensa en amar, ama con apego. Entonces yo digo, tienes que trabajar el desapego, pero ¿cómo voy a trabajar el desapego? Si es que yo la quiero, la amo mucho, ya, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que hay que trabajar es que tú puedes amar a una persona, que sea un amor incondicional, pero eso no significa que exista una vinculación. Tú tienes que entender que esa persona tiene una vida, que esa persona tiene que evolucionar y tiene que crecer. Eso nos pasa mucho con los hijos. Es un amor en el que un momento tenemos que practicar ese desapego. Es lo que nos pasa con la muerte. Esa unión que tenemos en la cultura occidental a la muerte es por el vínculo del apego, de no dejar ir a la otra persona porque ha llegado su momento. Es más un acto egoísta. No quiero que se vaya porque la quiero tener conmigo. No permito su evolución como alma. ¿Me explico? Entonces, son tres conceptos que hay que trabajar mucho. ¿Cuándo decimos querer? A tu pareja no la puedes decir que la quieres, a tu pareja tienes que decir que la amas, a tus hijos no les puedes decir que les quieres, a tus hijos les amas también, ¿vale? Entonces hay que trabajar esos conceptos para que estemos bien conectados con lo que decimos. Yo no quiero a mi hijo porque la cuestión no es tenerle, yo le amo porque es un amor incondicional, haría todo lo que fuera por él sin esperar nada a cambio. Y yo tengo que entender que mi hijo en un momento de la vida va a tener que evolucionar. Cuando empiece a ir al colegio, cuando empiece a tener sus amigos, cuando empiece a llevar su vida con sus problemas, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, yo voy a ser un acompañante de su vida. Yo le voy a acompañar siempre que me necesite para todo lo que necesite, pero nunca le voy a poder decir, con todo lo que yo he hecho por ti, porque eso es meter el apego, el condicionante al amor. ¿Me explico? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, nosotros en la Fundación Con Más Family, con este servicio que ahora hemos lanzado, ¿no?, de asesoramiento y apoyo a las familias, lo que queremos mucho es, nosotros acompañamos a la familia, pero el fin es no solo que la familia, madre, padre, hermanos, abuelos, se encuentren bien, acepten, sepan qué recursos tienen, qué no, o sea, en todas las versiones, por eso hablamos de que es un servicio integral, con colaboradores, abogados, trabajadores sociales, de todo tipo, sino que el fin también es que esa familia, al sentirse bien, al comprender que esa persona con discapacidad tiene una autonomía plena dentro de su discapacidad, aunque no hable, aunque no vea, aunque no camine, pero es una persona. Y esa persona necesita, porque lo necesita y tiene deseos como nosotros, y no podemos seguir tratándole como un niño eternamente. Esa persona, ese niño, crece y se convierte en una mujer y en un hombre, y tenemos que comprender que no es imperfecto y que no tenemos que tomar
como dar por hecho las cosas. Y por eso también meditar nos lleva a ser menos impacientes y a dar tiempos a la persona que tenemos delante para que responda al ritmo que puede responder. Que si necesita hablar más despacio, pues que le demos su tiempo y no respondamos por él con lo que nosotros creemos que quiere decir, ¿no? Que si no puede hablar, tratemos de saber lo que necesita él y nos salgamos de nosotros, ¿no? Entonces es muy importante también a las familias hacernos comprender, y yo la primera, que mi hijo es independiente, que mi hijo no quiere lo mismo que yo, que mi hijo no es una discapacidad, no es un niño, o sea, es un niño y que va a ir creciendo, se va a hacer hombre y como yo soy mujer, pues necesita las mismas cosas, ¿no? Y necesita desarrollar su potencial en todos los campos. Y solo si somos capaces de separarnos de él, ¿no? Y de soltar, como bien decías, con ese amor incondicional, si soltamos, nos damos cuenta pues de la importancia que eso tiene, que todos en la familia contamos y que la discapacidad es muy complejo de gestionar por todo lo que conlleva, pero que al final no deja de ser un miembro más de la familia, ¿no? Y bueno, que tenemos que trabajar, son más deberes, por eso nos despertamos antes, los que despertamos, porque nos hacemos conscientes de esa responsabilidad, que somos su voz ante el mundo, somos sus ojos muchas veces, y no podemos llevarlo a nosotros, tenemos que tratar de ser el filtro más imparcial y neutro posible de lo que ellos necesitan, no de lo que creemos que necesitan, ¿no? Entonces eso es muy importante, separarnos. Mira, te voy a seguir comentando sobre la meditación. La meditación trabaja, lo que intenta trabajar es, o con el tiempo lo que se consigue, es trabajar el equilibrio entre los tres cerebros que tenemos, el cerebro normal, el cerebro del corazón y el que está ahora muy de moda, el cerebro del aparato digestivo, ¿vale? Entonces, el cerebro nuestro, esto está en equilibrio cuando lo que pensamos, lo que decimos y cómo actuamos está en sintonía, ¿vale? La meditación ayuda mucho a tener ese equilibrio, porque ahora nos encontramos mucho que tú piensas una cosa, dices otra cosa y actúas de una tercera forma diferente. Eso al final genera inestabilidad y falta de equilibrio. Entonces, por eso ves la gente que realmente está desequilibrada y está inestable, porque tenemos unas luchas con lo que decimos, que es realmente lo que queremos hacer, con lo que decimos, con luego cómo actuamos en la vida. Entonces, tenemos que tener una sincronicidad y tenemos que estar en equilibrio con esas cosas, porque si no, estamos alterados y ser realistas y hablarnos y decirnos bien las cosas para alcanzar ese equilibrio. Luego está el cerebro del corazón, que solo trabajamos teniendo un equilibrio que es muy importante, que es familia, ocio y trabajo. Esto no quiere decir que las tres partes vayan igual en tiempo, ¿vale? Porque hay veces que el trabajo tiene más dedicación, o hay veces que la familia tiene más dedicación, o hay veces que tienes suerte para el ocio y tienes más dedicación. Lo que tienes que hacer es que cuando estés en cada cosa, estés centrado en eso. Y cuando abandones esa cosa, no arrastres. O sea, si tú estás trabajando y te vas con la familia, estás con la familia, que a lo mejor tienes alguna llamada, alguna historia, vale, pero tienes que dejar los problemas del trabajo, los tienes que dejar aparte. Si tú tienes ocio porque te gusta, que eso lo he vivido también mucho con los triatletas, que se vuelven locos porque empiezan a preparar Ironman y tienen que entrenar 5 horas al día, empiezan a condicionar su vida. Y entonces me salgo un poco del trabajo y estoy pensando que no sé cuánto, quito un poco de tiempo a la familia, pero eso lo que hace, al final te genera a ti problemas porque estás pensando eso. Realmente tú no sabes lo que están pensando las otras cabezas. Entonces, es que el equilibrio entre familia, ocio y trabajo lo pongas tú. Y si estás en una cosa, que estés centrado en esa cosa. Y si estás haciendo una cosa en la que te inquieta, tienes que hablarlo para solucionarlo. Y no arrastrarlo, porque entonces, cuando no solucionas y arrastras esos problemas, vuelves a generar otra inestabilidad y otro desequilibrio, que es en Claro, tus pero entornos. para hablarlo tienes que identificarlo. Y si no paras 2 minutos, no lo puedes identificar, con lo cual no lo puedes hablar. Y llevas el sufrimiento contigo, pero es una lucha interior, porque no te has dado ni cuenta de por qué estás sufriendo, con lo cual no puedes hablar y ni decírselo a nadie, ni a tu pareja, ni a tu hijo, ni a nadie. Entonces, la meditación es muy buena porque desarrolla, evidencia científica también, la meditación desarrolla la plasticidad cerebral y te ayuda a aterrizar todas esas cosas, a cosas en las que no dedicas tiempo, de repente trabajas con la meditación y encuentras la solución. Es que ese es como cuando quieres decir una palabra que no te sale porque estás pensando en esa palabra, y ya cuando te vas y te olvidas, de repente te viene la palabra. Pues en los problemas de la vida la meditación nos aporta eso. Tú estás muy focalizado en el problema y no encuentras la solución y de repente, cuando tienes tu espacio de tranquilidad, que no tiene por qué ser en ese momento de meditación, pero de repente la plasticidad cerebral que vas desarrollando te ayuda a gestionar mucho más esos problemas y te ayuda a encontrar soluciones de forma natural.
Llámalo porque te conectas con el campo acásico, con el campo del universo, lo que quieras. Pero sí es verdad que eso pasa y eso surge. Y luego está el tercer cerebro, que está muy de moda ahora, que es el aparato digestivo. Aquí se está viviendo, yo lo trabajo mucho con la meditación también porque es un tema que me gusta y, por supuesto, aparte y fuera de dietas y de condicionantes de alimentación de tipo vegetariano, lo que sea. Nosotros tenemos entre 50.000 y 70.000 pensamientos al día, la mayoría de ellos recurrentes. Pues un porcentaje muy elevado de todos esos pensamientos que tenemos en el día a día están relacionados con la alimentación, porque vinculamos la alimentación a nuestra forma física. Entonces, estamos bueno, ya no solo a la forma física, que eso era hasta hace poco, ahora también a nuestra salud, porque sí es verdad que se está viendo que la alimentación es importante, pero lo que nos está generando es una situación en la que estás todo el día pendiente de la comida. Primero, si comes, porque comes mucho, porque he comido esto, porque esto me va a sentar mal, porque esto me va a hacer enfermar, porque hoy quería ponerme a dieta y no lo he conseguido. Bueno, pues ahora como he comido esto, más tarde como lo otro. Bueno, me he comido mucho. Bueno, pues ya hoy no, ya mañana y ya no sé cuánto y tengo que ir. Todo eso, nuestro cerebro que tenemos en el aparato digestivo, le estamos volviendo loco. Le estamos volviendo loco porque al final el cerebro del aparato digestivo lo que busca también es una estabilidad y un equilibrio. Y eso se consigue solo de una forma, teniendo buena relación con la comida, teniendo buena relación con la alimentación. Esto es muy complicado, pero tenemos que empezar a separar los conceptos de alimentación con forma física y con enfermedad. Porque eso nos está condicionando todavía mucho más la vida y el estar pensando en que esto nos puede generar algo, al final te lo acaba generando. Entonces, yo no te digo que haya que comer de todo porque eso es... O sea, sí hay que comer de todo, pero no te digo que puedas comer en abundancia de cosas que no son saludables, porque eso... Pero sí se puede comer, o sea, se puede comer de todo, sea un donut, sea tomarte una cerveza, tomarte unos espaguetis, tomarte un filete, pero lo que hay que trabajar mucho es la información que nosotros estamos mandando a la comida, la información que nosotros estamos mandando a la alimentación. Los judíos, cuando se toman la primera pieza de fruta o de verdura durante el día, la bendicen, porque es una bendición, es algo de la naturaleza que te estás tomando. Tu fe cristiana, igual que la mía, bendice los alimentos. Hasta hace poco se daba gracias cada vez que se podía comer, porque no se tenía acceso a una alimentación como la tenemos nosotros. Y ahora lo que estamos generando es una cultura de enfrentamiento hacia la alimentación. Nos enfrentamos a ella cuando es algo. Estamos incluso rompiendo el ciclo de la vida, ¿sabes? Ya no sabemos si lo que tenemos que comer o no lo comemos. Eso me decía el otro día un amigo que me hizo mucha gracia, que el hombre no ha nacido para correr porque... Sí, bueno, que el hombre solo corre cuando huye del león o caza conejos. Y desde que hay conejos en los supermercados y los leones están en el zoo, pues que han aparecido las enfermedades. Entonces, estamos rompiendo el ciclo de la vida realmente. O sea, estamos atacando mucho a nuestra condición de ser humano y a la condición que tenemos nosotros de llevar una alimentación que lo único que hace es generarnos beneficios. O sea, nosotros comemos porque lo necesitamos para vivir. Y ahora mismo, cada vez que la gente come algo, pues voy a ir a no sé cuánto, voy a no sé cuánto, ahora la microbiota, ahora la psiconeuroinmunología, ahora el no sé qué, ahora el no sé cuánto. Pues si estábamos intentando solucionar un problema, yo creo que se está generando todavía un problema mayor. Entonces, hay que trabajar mucho la relación con la comida y eso se trabaja mucho también con la meditación, desde todo lo que hay de alimentación consciente, de comer despacio, de si comes no estar mirando noticias, de si comes no estar hablando con una persona que pueda ser tóxica, dedicarte tu tiempo para la alimentación. Eso como trabajo base y a partir de ahí desarrollar mucho también los pensamientos en relación a eso. Gracias, Luis Pablo, porque estás tocando temas muy importantes. Efectivamente, entre las familias es muy común hablar de la alimentación en nuestros hijos, pero no lo llevamos a nosotros, los padres. Siempre estamos preocupados por qué damos a nuestros hijos, cómo podemos hacer que nuestros hijos que no pueden a lo mejor masticar, que tienen disfagia. O sea, hay tantos problemas relacionados con la alimentación y los hijos que tienen alguna dificultad, ¿no? Que nos olvidamos de que eso lo tenemos que aplicar en nosotros también y que somos referente, ¿no? Entonces, yo te escucho y realmente yo también he estado aplicando mucho el trabajar, ¿sabes? El agradecer lo que tengo en el plato, el comer de todo, porque al final estamos en sociedad y no se trata de darnos más deberes, de ponernos más deberes, se trata de con lo que tenemos, si no podemos cambiar, en vez de luchar, pues se trata de pues, hacerlo lo más bonito posible, ¿no? Entonces, yo practico mucho el agradecimiento y se lo digo mucho a mis hijos y como estabas diciendo también, o ese es el concepto que a mí me ha quedado, el hacer fácil lo difícil. Con la meditación también a mí me lleva
en vez de ponerme una cosa más que hacer a lo largo del día, tengo que hacer millones de cosas. Si además tengo que meter 5 minutos, me resulta imposible. Y esto se trata de lo contrario, ¿no? Relaciono el tema de la comida que has dicho, de hacer fácil lo difícil, y en vez de querer aprender de todo, microbiota, de todo, querer hacerlo todo bien además, porque si lo hacemos además que queremos hacerlo bien, en vez de eso se trata de simplificar, ¿no? Y de hacer las cosas más sencillas y de ser amables con nosotros, porque la amabilidad es otra cosa y la ternura que mi hijo me ha enseñado, ¿no? Es muy importante ser amable con lo que nos decimos, ser amable en cómo decimos las cosas, ser tiernos, ¿no? Intentarnos dar ternura y ofrecer ternura, ¿no? Que es parte de ese amor incondicional. Entonces, si la comida pasa a ser una obligación más, el querer hacerlo bien, el querer meditar y además meditar bien, todo se convierte en una obligación. Y esto se trata de lo contrario. Que meditar nos lleve a vaciarnos de información que nos han dado otros para conectar con nuestro corazón y con nuestra esencia, que es al final ese corazón el que nos va a decir, es como nuestro guía, ¿no? Nuestra brújula debería convertirse para saber qué comer, cómo comer, qué nos sienta bien, cómo hablar con esta persona a la que quiero o amo, cómo hablarme a mí. Es el corazón, si conseguimos conectar con ese latido incluso que de repente se hace evidente y empezamos a darnos cuenta de que tenemos corazón, ¿no? Y ese corazón es el que nos va a decir un poco qué comemos y qué no, y todas estas cosas de las que estamos hablando, que parece que suena un deber más, ¿no? ¿Y por dónde empiezo? Pues mira, no, si empiezas por parar, por tomarte 3 minutos, conectarte con ese corazón, como es fácil, es algo fácil si de verdad entendemos el porqué y el para qué de la meditación, ¿no? Que no se convierta en una cosa más, en una obligación, es todo lo contrario. Es deshacer el lío que tenemos dentro. ¿Sabes lo que pasa, Rocío? Ahora que tenemos muchas distracciones y es verdad que estamos en un momento que socialmente, o sea, yo entiendo a la gente, socialmente es muy complicado empezar a hacer algo porque es que tenemos el teléfono móvil, que son cosas estupendas las que nos genera, pero tenemos un montón de distracciones. Entonces, a mí me pasa, o sea, algo que ya hay evidencia científica, la meditación, de todos los beneficios que te aporta a nivel no solo mental, sino a nivel fisiológico, a nivel de salud, de prevenir, de control del dolor, control de la tensión arterial. Lo último que he leído hace una semana con unos niños que tienen epilepsia, cómo están empezando a ser capaces de, cuando tienen la hora esa que le va a venir un ataque epiléptico, de controlarlo y evitar ataques de epilepsia gracias a la meditación. O sea que se está desarrollando mucho y es algo que se sabe que es beneficioso, pero que no tengas 5 minutos al día para trabajar algo que es beneficioso para ti. O sea, no tienes que ir a un gimnasio a hacer gimnasia, no tienes que pagar una cuota mensual, no tienes, es algo que empiezas por 5 minutos al día, luego pasas a 7 minutos y cuando te enganchas, no es que sea una cosa que haces en el día a día, es que a partir de eso ya te organizas el resto del día, ¿sabes? Ya, pero es que no, ¿sabes? Es que yo lo que he visto también es que nos buscamos excusas porque es precisamente lo que la mente o el ego o llámalo X no quiere que hagamos, que es conectarnos con nuestro corazón, porque quiere seguir dominando nuestras vidas. La mente, el ego X quiere seguir dirigiéndonos, porque al final tener el control mola mucho, ¿no? El poder, cuesta mucho soltarlo. Y al final, si nos conectamos con nuestro corazón, tomamos nosotros el control de nuestra vida. El control, que significa todo lo contrario, entregarnos, ¿no? Pero al final es eso. Entonces nos buscamos 1000 excusas, pero tiene un sentido. Es que no, o sea, es que no nos dejan. Es como, no, haz otra cosa, no, vete a tomar una copa, no, tal. Y entonces, bueno, pues nunca terminas de... Pero eso lo has dicho tú perfectamente, es el ego, que el ego se alimenta y vive muy bien, se maneja muy bien en esos estados emocionales altos, tanto por arriba como por abajo, las euforias y las satisfacciones, como el victimismo y las tristezas, ¿sabes? Entonces, el ego no quiere la calma, no quiere nuestra calma. Además, como el ego lleva cientos de años últimamente en los que ha evolucionado mucho y ha crecido mucho, pues pasa eso. Si yo cuando hago los talleres esos de meditación, el primero que te habla es el ego, que te dice, oye, esto es un coñazo, pero tú crees que esto te va a servir para algo, pero vaya pérdida de tiempo, con la de cosas que tienes que hacer. Esa vocecita que tienes ahí que te acompaña, ese es tu ego que te quiere sacar de eso, porque él no está cómodo ahí. Pero también tiene un sentido de casualidad, claro. Pero eso yo también lo hablo, que no tiene que ser una lucha. O sea, no puede ser una lucha entre el alma y el ego, porque las dos cosas somos nosotros. Tu ego eres tú y tu alma eres tú también.
Entonces hay que mejorar esa relación. El ego tiene que ser como un perro doméstico, ¿sabes? Que le tienes que manejar, que le sacas a pasear, que le muestras, que luego le guardas, que ahora descanse un poquito. Tenemos que saber cómo jugar con él y cómo conseguir domesticarlo. Pero eso Sí, es no acabo trabajo en con él, meditación. no matarlo, no decir que desaparezca, que no lo quiero, yo ahora ya, no, al contrario, vas a convivir con él el resto de tu vida, ¿no? Pues es hacerte amigo, pero tenerlo ahí. No, y además luego al ego cuando le domesticas también, oye, te ayuda, te muestra situaciones de alarma, te dice, oye, tal. Entonces, una vez que está domesticado es bueno, pero claro, ahora mismo es que vive en toda esa distracción que nos rodea, o sea, está feliz, es que ahora mismo es un mundo hecho y creado para el ego. Entonces, Exacto. sacarle de ahí, guardarle en un sitio y que se vaya de vacaciones una temporada, eso es trabajo y es dedicación y es lo primero que hay que enseñar, oye. Pero, Mira, la meditación, trabaja mucho la meditación los guerreros shaolís, o sea, son guerreros. Entonces ellos hablan mucho que el trabajo de la meditación es una disciplina, constancia, rigor, esfuerzo. Claro, la gente todavía tiene la idea de meditación en la cabeza de, bueno, esto es de hippies y esto es de vagos, porque claro, si tiene tiempo para meditar es que tiene todo el día libre. Pero cuando la gente lo empieza a hacer, o sea, disciplina, rigor, constancia, esfuerzo, dices, oye, que esto era meditación lo que íbamos a hacer, ¿qué me estás contando? Y cuando la gente lo empieza a practicar, es que es una lucha contigo mismo, es que es una pelea contigo mismo. Entonces tienes que tener esa energía y esas ganas, primero de luchar contra ti mismo y luego cuando empiece a salir todo eso que tienes dentro, que lo tenías ahí bien aparcadito y bien escondido, empezar a trabajarlo. exacto. Bueno, que me encanta lo que estás diciendo, pero yo matizaría un poquito que en vez de lucha, porque luchar es como una lucha más, es decir, a ver, venga, me entrego. ¿Qué pasa? Porque en el momento en el que te entregas o estás tan... O sea, yo creo que ya los que llegamos ahí a meditar muchas veces que estamos agotados. Entonces es como una lucha más. En vez de eso yo me lo tomo como decir, venga, me entrego y a ver qué me tienes que decir. Yo le escucho y entonces ya después, dentro de saber que ya tengo yo más o menos esa capacidad de ponerle en su sitio, pero primero en vez de luchar es como que bueno, pues eso, que no lucho. Ahora me hago amiga, ¿no? Para mí es muy bonito, igual que los crisis de epilepsia de mi hijo, que las tenía constantes, aprendí a hacerme amiga de ellas. Y me daba cuenta de que en vez de matar las pocas neuronas, como me habían dicho, bueno, a lo mejor lo estoy diciendo mal, ¿no? Pero que tenía bien cuando nació, pues en vez de eso aprendí a hacerme amiga de esas crisis y eran eternas, porque las de mi hijo no eran un día, o sea, un minuto o 10 segundos, eran días y días. Y a día de hoy no las tiene casi porque hemos conseguido ya, pero si las tiene bestiales durante un día entero a lo mejor. Y me hice amiga y comprendí que no podía luchar contra ellas, comprendí que si estaban, pues tenían un sentido, una razón de ser y bueno, pues hacerme amiga era lo mejor que podía hacer en ese momento. Y así he ido yo caminando, ¿no? Haciéndome amiga de las situaciones que me resultaban complicadas. Y mi hijo que con discapacidad, se ha convertido en mi termómetro, ¿no? Cuando yo desconecto de mi corazón, que es mi guía o mi termómetro interno, pues entonces está él para recordarme que si yo estoy bien, él está bien. Y, y haciéndome amiga de estas pequeñas cosas en el día a día, ¿no? Son las que me han hecho conectarme cada día más conmigo misma. Y bueno, escucharte es un gusto porque me llevas a todo aquello que yo he ido aprendiendo en este camino, ¿no? Igualmente es muy bonito escucharte, Rocío, es muy bonito todo lo que dices y, joder, el amor que se ve y el amor que muestra toda tu experiencia, lo que has pasado con tu hijo, que yo te conocía cuando estabas en la gabinoteca y a través de amigos en común me han contado toda tu historia y la verdad que es admirable, que es de una fuerza de voluntad, de una entrega y lo que has conseguido, vamos, tienes que estar súper, súper orgullosa porque nadie te ha regalado nada. Todos hemos vivido todo lo que has hecho para sacar ese niño adelante y lo felices que sois ahora. Me alegro un montón y es precioso todo lo que cuentas. Pues mira, muchas veces, porque yo escribí el libro, El regalo que cambió nuestras vidas, y la gente me dice, claro, el regalo que cambió porque tu hijo anda, tu hijo, pero el mío no. Digo, mira, cuando lo escribí, la verdad es que ni hablaba ni sujetaba la cabeza y a medida que iba escribiendo iba haciendo esas cosas. Pero yo creo que han pasado, no tenemos que decir, vale, pues yo voy a hacer esto para que él mejore, ¿no? Sino que cuando este proceso, yo no sabía si él iba a mejorar o no iba a mejorar. Solo sabía que tenía que hacerlo para darle lo mejor de mí misma a él, ¿no? Él ha mejorado. Y eso me lo ha hecho más evidente. Y yo creo que ha sido simplemente para que esa evidencia pudiera hacer más fácil que la gente comprendiera, otras familias que estaban en mi misma situación,
comprendieran la necesidad de estar bien uno mismo, ¿no? Como madre, sobre todo, que hay un hilo conductor increíble entre una madre y su hijo. Entonces, el hecho de que mi hijo sí mejorara, que podía perfectamente no haber mejorado, el hecho de que sí mejorara, me ha hecho a mí querer compartirlo, ¿no? Porque ha sido muy evidente, a medida que yo iba mejorando, él iba mejorando. Y cuando no ocurra, cuando ese hijo no mejore, a pesar de que nosotros nos dediquemos pues ese ratito a meditar o a tratar de ser mejores cada día, aunque ese niño no mejore, no significa que lo estemos haciendo peor, significa que su camino es otro, ¿no? Que su camino es ese y no pasa nada tampoco, dentro de que no es lo que querríamos, ¿no? Pero si pudiéramos preguntar a ese niño, hay una madre que se llama Conchi, que hablamos mucho desde hace mucho tiempo, y ella es profe de educación especial y su hijo tiene parálisis cerebral y su hijo pues no habla, no anda, y ella querría que anduviera, que hablara, pero su hijo se comunica con ella a través de otros sistemas y el hijo es un alma evolucionadísima y nos reímos cuando nos cuenta que es el hijo el que le dice a la madre, de la forma que se comunican, mamá, no te preocupes, ya hablaré. Él tiene 12 años, el niño, ¿eh? Ya hablaré, ya caminaré. Y la madre le dice, ¿pero cuándo? Si tienes 12, ¿sabes? Tienes que hacerlo ya. Y el niño, no te preocupes, mamá, ¿no? Y es increíble las conversaciones que tienen y ese niño, conectado con su alma de manera increíble, cómo está acompañando a su madre en el proceso de que comprenda, bueno, pues que no pasa nada, entre comillas, o ande. Claro. Esa es la evolución que nos lleva a la meditación, de la mente newtoniana de la que vinimos, en la que pensamos si todo esto ha sido así durante un montón de tiempo, mañana va a seguir siendo así. Pero sin embargo la meditación te lleva a una mente cuántica. Es, oye, que esto haya sido así hasta ayer no quiere decir que vaya a ser así mañana. O sea, la mente cuántica te abre infinitas posibilidades, incluso posibilidades que son peligrosas porque es que como no las conocemos no sabemos muy bien lo que nos vamos a enfrentar. Pero ahora mismo pensamos que estamos muy evolucionados, pero realmente vemos lo que vemos y nos creemos lo que nos creemos. Pero la meditación nos lleva a abrir la mente y a abrir, pues eso, todas esas posibilidades. Lo que te dices tú, ese chico es una mente evolucionada porque por supuesto que va a caminar y por supuesto que va a hablar. Si lo que estamos cerrados de mente somos nosotros, porque parece que nos estamos enfrentando a ellos. Cuando sea el momento, pues ese chico caminará, hablará y será todo así. Entonces, es importante, o sea, yo ya para asentar lo que hemos hablado, hay que trabajar la meditación. También quiero decir, antes de terminar, porque la gente me pregunta que si el mindfulness es una herramienta occidental que es estupenda. Ya sabes que el mindfulness es la atención plena, entonces nos ayuda pues a todo ese ruido que tenemos mental a concentrarlo en algunas cosas y a partir de ahí entrar en meditación. El mindfulness no es meditación, pero es un canal hacia la meditación. Otros canales hacia la meditación pues son todas esas meditaciones dirigidas que hay en Internet. Lo que hay que conseguir es que la relajación que nos hace, por ejemplo, a lo mejor el ejercicio, el yoga, cosas de ocio como leer, las plantas, no sé cuánto, todo lo que nos provoque relajación, lo que tenemos que hacer es alargarlo luego unos minutos para intentar llevarlo a ese espacio de meditación, ¿vale? Mucha gente se queda tranquila porque no, yo corro porque me relaja, es mi meditación. No, yo juego al tenis porque me relaja, es mi meditación. No, eso te relaja. Y es una pena que te quedes ahí porque es que ya, si le añades luego 5 o 7 minutos de quedarte tranquilo, sintiendo tu cuerpo, lo que ha pasado, tu respiración, un montón de cosas, empiezas a trabajar un poco la meditación. Qué bueno, eso que has dicho, es verdad. Yo hacía baile, danza y a continuación meditábamos. Y es verdad que si te desprendes de las tensiones del cuerpo y de la mente que está a mil cosas y de repente entras en la meditación de manera mucho más fácil y entras, o sea, es eso, es el paso previo a la relajación, es verdad. Sí. Bueno, no sé ni qué hora es porque... Pues hemos estado una hora, qué maravilla, oye, se me ha pasado volando. A mí también, Luis Pablo, qué gustazo. Luis Pablo es que nos ha grabado un taller muy bonito que está a disposición de las familias de manera gratuita en la aplicación Más Family y en 4 clases muy cortitas. Le dijimos, grábanos algo de 10, 15 minutos, nada, en 5 cada clase nos hace ver lo sencillo que es meditar y en qué consiste la meditación. Y bueno, él es un ejemplo de que llevarlo a la práctica te consigue, o sea, te permite conseguir logros como ser un deportista de alto rendimiento, ¿no? Se dice. Bueno, de alta resistencia. De alta resistencia más que de alto rendimiento, porque yo lo que hago son cosas de mucha resistencia porque entreno las dos partes, la física y la mental. Y si no lo hiciera con la mental no lo conseguía.
Bueno, pues un lujazo tenerte, Luis Pablo, de verdad, en nuestra aplicación y hoy aquí en el directo. Luis Pablo, bueno, Igualmente, lo que necesite, Rocío, un placer. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado, los que lo veáis luego y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Enhorabuena por todo el trabajo que hacéis desde la Fundación. Enhorabuena a ti y un placer, insisto. nada, y gracias a tu hijo que nos ha regalado pues, una hora entera de tu padre a los demás. Muchas gracias, de verdad, y a ti. Bueno, un beso a todos. Gracias, Chao, chao. Adiós. gracias.